Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Muy buen día, estamos en una edición más de estos programas que se están haciendo a través de las cámaras y micrófonos de la Universidad de Sonora por medio del Museo Regional y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. En esta ocasión nos acompañan desde Buenos Aires, Argentina, la licenciada María Cristina Ascona. Ella es psicopedagoga por la Universidad USAL de Buenos Aires, Argentina, desde 1975. Orientadora familiar por la Universidad de Navarra, España, en 1999. Presidenta y cofundadora de la Organización por la Paz Mundial en Illinois, Estados Unidos. Presidenta de Paz y FLAC, Foro Internacional por una Literatura y una Cultura de la Paz en Latinoamérica, asimismo como miembro del Comité Mundial de IFLAC. Pues María Cristina, es un gusto tenerte en esta ocasión con nosotros desde Buenos Aires. La verdad, agradecemos infinitamente la disposición para platicar con nosotros. No, gracias a ustedes, por supuesto, y muy contenta de colaborar y de estar con ustedes y con todos los alumnos de la Universidad de Sonora y el público que a ustedes los sigue con temas académicos y temas de humanidad, ¿no? Porque en estas épocas realmente tomó vigencia, ¿no es cierto, Carlos? Antes éramos el puñado que hablábamos de esto y ahora todo el mundo lo comprende porque la situación lo amerita, ¿verdad? Exactamente, hoy es una necesidad. Cuando pensaba uno de repente que bregábamos en tierras infértiles y sin embargo, pues la misma situación y esta pandemia tan fuerte que se ha dado el COVID-19 nos ha obligado a todos, creo, a cambiar un poco nuestra manera de ser y de pensar. Exacto, sí, así es. Creo que lo que ha sucedido de alguna manera ha logrado el milagro de que caiga, como decimos en Argentina, que caiga la ficha, que le caiga la ficha a las autoridades, a los ministros y a la gente común, a la gente en general que vivía, ¿se acuerdan? Ya desde la Segunda Guerra Mundial y demás, al superar esa guerra había como una euforia, como una alegría que trajo ese hedonismo, esa superficialidad que hemos estado viendo en todos estos años y padeciendo, viendo a los jóvenes con esa liviandad y bueno, vivamos el momento. Y yo creo que esto que ha sucedido, que es horrible, ha servido, lamentablemente, pero ha servido para poner las cosas como más en su eje, ¿no? Las cosas importantes en el lugar que corresponde. Sí. Efectivamente, sí, definitivamente que eso ha estado pasando y pues no nada más con la gente ya de edad, sino que los jóvenes han entrado también a una dinámica diferente para precisamente pues esta vorágine que nos arrasó a todos y que nos envolvió a todos en un solo mundo donde nos dimos cuenta de lo que es estar en una comunidad global. Se globalizó más, es verdad, se comprende más la necesidad de estar en contacto permanente con los pares de otros países y allanar los problemas idiomáticos. Hoy en día con la tecnología casi no se necesita ni de traducción instantánea porque viste que hay subtitulados. Hay que perfeccionarlo. Todavía es inconsistente en las redes, pero poco a poco yo estoy segura que se va a ir perfeccionando todo lo que allana esta torre de Babel, ¿no? Que es el mundo de los idiomas, tal cual. María Cristina, además de que nos dices que sigues atendiendo la obra social del Poder Judicial de la Nación en tu Argentina, en un consultorio profesional, creo que eres una persona que te anticipaste a la situación que estamos viviendo hoy, precisamente por los casos que tú tratas, ¿no? Los síndromes genéticos, el autismo, el ADD, la dislexia, enurexis, trastorno de conducta, retraso de aprendizaje, esos problemas de aprendizaje de causa emocional, la drogadicción, temas fundamentales que están ahorita inmersos en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que llevas
nos llevas un camino muy largo recorrido para poderse aplicar hoy Sí, de una es manera cierto. diferente. Es cierto, lamentablemente, vuelvo a decir, en la pandemia ha generado más conciencia sobre por qué ha habido más enfermedades en los niños previamente sanos, antes de la pandemia, que funcionaban normalmente. Ahora todo se ha patologizado. Cualquier niño sano y normal, feliz, de cualquier país, yo conozco más los de Argentina desde ya, porque los veo, pero sé que a nivel mundial ha ocurrido esto, han sufrido una especie de estrés, como ocurrió con la Torre Gemela la vez pasada, ¿no? Que hubo muchísima gente con estrés postraumático, que es el día de hoy. Incluso en los documentales que vemos por lugares que ahora no vale la pena mencionar, pero vemos los documentales hechos este año, incluso o el año pasado, gente, hombrotes, ¿no? Llorando después de tantos años que ha ocurrido, y por ahí ellos no estaban en el edificio, sino que les ha tocado como periodista o como lo que fuera, o como ciudadano, y tienen todavía secuelas emocionales, anímicas, bastante importantes de lo que vieron. Bueno, y con los chicos ahora pasa que tienen un poco de eso, un poco de estrés postraumático por haber sufrido, no por el miedo al virus solamente, un poco del temor sí, pero a eso se le suma que todo el año pasado y este año lo he estado hablando en muchos programas de TV y radio acá de mi país y algunos limítrofes, Uruguay o en Perú. Se suma el miedo al virus, que le transmiten sobre todo los papás, y después está el tema de no poder estar en contacto con sus compañeritos, con sus maestros, por lo menos acá en estos países que mencioné, todo el año pasado no fueron al colegio los chicos. Y recién en marzo, abril de este año pudieron volver por unas horitas. Ahora sí se está yendo más normalmente, pero todavía ustedes no ven, acá en Argentina decimos vos, por el tú. Okay, sí. Y cuando hablo así con personas de otros países a veces me olvido. Bueno, ustedes vean que los chicos han sufrido mucho con esto de no poder compartir la vida normal de un niño, estar fuera de su casa, 8 horas con sus compañeros, jugando a la pelota, al fútbol, o con sus maestros, para, bueno, alivianar la presión que significa estar todo el día con los padres. Porque en la pandemia estuvieron todo el tiempo con los papás encima. Y no es lo mismo verlos un rato y jugar, qué lindo, cómo te quiero. Por ejemplo, una nena, un varón de 13, 14 años, no le gusta estar todo el día con los papás que parece que lo estuvieran vigilando. Bueno, claro, entonces se sienten más oprimidos. Y eso ha dejado todavía una huella en los chicos. Es como que han vuelto a los colegios, pero todavía uno nota carita seria, expresiones faciales muy serias, en los dibujos se expresan un poco de tristeza, de ansiedad. ¿Y cuál es la terapia para eso? Bueno, ese es tema para otro libro, ¿no? O para otra pregunta, digamos. Eso ya sería otro tema. Claro, claro. Pensadora como eres de temas de educación como medio de resolución pacífica del conflicto, y además conferencista y escritora, ¿no? Todo eso te ayuda en la actualidad a que nos apliques, digamos, soluciones a lo que estamos manejando, ¿no? ¿Te referís al tema de los niños o estás hablando de soluciones mundiales, soluciones? En general, ¿no? A lo que es la sociedad en general. En la sociedad en general. Sí. Eso te lo voy a contestar dividido en dos respuestas separadas. Porque una cuestión sería la paz interior, la paz familiar, que yo tengo varios libros dedicados a analizar cómo se logra la paz mundial desde la paz interior, que suena casi una utopía, pero es absolutamente cierto. La persona que provee su paz interior y después al grupo, al esposo, al marido, los hijos, los nietos y de ahí a sus vecinos y va como irradiando esa energía positiva, ¿cómo puede incidir en la paz mundial? Uno pareciera un disparate, sin embargo, las sociedades se forman por personas y alguno de esos niños que se está criando con esta onda energética positiva
va a llegar a lo mejor, alguno de ellos va a ser intendente de su pueblo, o gobernador de su provincia, o presidente de su país, y son los que aprietan los botones. Entonces, a pesar de que entre los países es muy importante la solución inmediata, ahora que estamos hablando de la parte psicopedagógica o psicológica, tenemos que siempre cuidar eso de la paz interior. Yo le explico a los papás que ahora con este problema climatológico, las guerras, que siempre están más con miedo que empiece alguna guerra entre las potencias, incluso entre pequeños países. A veces hay guerras como si no fuera suficiente las tensiones de las potencias. También hay pequeños países, algunos del tamaño de una pequeña isla, que entran en grescas, ¿no? En rencillas armadas con sus vecinos, cosa muy interesante de ver también. Entonces, todo eso tenemos que ocuparnos, pero en la parte psicopedagógica o psicológica nunca tenemos que dejar de descuidar esta necesidad de mantener, como yo digo siempre, punto 1, corazón sereno. Punto 1, corazón sereno. O sea, la primer parte es de la cabeza hasta los pies, uno mantenerse o poner energías en conservar la calma, en conservar la sonrisa, en transmitirle a los demás resignación en frente a si hay enfermedades, no estar deprimido y ayudar con la actitud. Ya con una buena actitud uno está ayudando mucho a sus hijos y a su cónyuge, a sus nietos o a todo su grupo familiar y social a enfrentar mejor estas situaciones. Y después en la otra ala, que sería el ala ya de estrategias a nivel de conflictos entre países, también nos estamos ocupando, lo digo en plural, porque ahí la estrategia ya es donde, como decía antes Carlos, donde huelgan las palabras, la necesidad urgente de dar soluciones concretas a la inestabilidad mundial que hay en este momento en lo económico, en lo político y en el tema de la paz, en el peligro, incluso del terrorismo, ¿por qué no mencionarlo? Todos estamos preocupados con la situación reciente en Afganistán, es una preocupación. Yo no digo que este nuevo gobierno va a hacer nada malo, pero yo lo que digo es que genera un poco de inquietud ante no saber cómo en el futuro se va a ir desenvolviendo esa situación y con qué ojos y con qué estrategias las potencias van a responder ante esas actitudes. O sea, se genera una duda y una inestabilidad. Entonces, todas esas situaciones me llevaron a CONUPO, la Organización por la Paz Mundial, y junto con el doctor Ernesto Kahn, que fue vicepresidente de médicos por la prevención de la guerra nuclear, que recibió el Nobel de la Paz en 1985, la ONG, pero él era, el vicepresidente en ese momento, y hacía 5 años que habían fundado esta organización y ganaron el Nobel. Él está conmigo en este momento y junto con un norteamericano llamado Bruce Lawrence Cook, que está en UPO conmigo también, es el vicepresidente de organización. Hemos fundado este año, por eso no están en los detalles biográficos que te envié, hemos fundado la coalición de ONGs, Coalición Internacional por la Paz. Esa coalición, que Kahan es presidente del comité fundador, yo soy vicepresidente y Bruce es secretario general. Hemos fundado esta organización con el afán de nuclear a todas las organizaciones privadas, no las ONG, las organizaciones no estatales, pueden ser también las estatales, no es que dejemos afuera, sino que ahora en este momento estamos convocando, ya tenemos 200 inscriptos, vamos a incorporar todos los más que podamos hasta fines del año próximo, porque queremos todas las organizaciones que tengamos un documento único, ¿no? Una expresión escrita, para carta o lo que fuera, o manifiesto, para poder comunicarnos con las autoridades del mundo, con el Papa, con, el Dalai Lama, con el presidente Biden, con el presidente Putin, tener una voz para hablarles a los presidentes como de tu país, del mío también, expresar nuestras sugerencias, vamos a ponerle un nombre.
No describir los problemas, porque eso lo vemos todos, sino dar ideas, soluciones, estrategias. Soluciones. Exacto. Que lleva a tu Perfecto. Muy interesante. Y algo de lo que nos comentabas ahorita, ¿cómo mantener la sonrisa constante en el rostro? Bueno, ¿Cómo? Creo que hay músculos, está estudiado que hay más músculos que se necesitan para mantener la boca seria que para tenerla sonriente. Fíjate que el bebé, cuando toma el pecho y está en situación de bebé de 1 mes, por ejemplo, y está satisfecho, tomó su leche materna, se relaja, es como que estuviera dormido. Entonces ahí se sonríe. Ahí aparece la primera sonrisa del bebé. O sea que la sonrisa inicialmente es una sonrisa de relajación. Los mayores hemos perdido esa capacidad de sonreír dormidos, porque tenemos las preocupaciones. Entonces, cuando nos quedamos dormidos, a veces estamos así, serios, y tenemos que forzar la sonrisa. Pero al bebé, que todavía está fresquito, no le cayó la Torre Gemela, no pasó nada. El bebé sonríe naturalmente, simplemente con la felicidad de haber comido. Y esa sonrisa no la pierde. Y después la aprende, como Spitz enseñó, la usa socialmente. O sea, creo que tenemos que aprender del bebé, que tiene 1 mes de vida nada más. Ese bebé tiene la sonrisa por comer. La biología se lo entrega Dios, o la naturaleza, según la creencia de cada uno, le entrega ese regalo de la sonrisa. Pero el bebé, con ese cerebro microscópico que tiene, logra transvasar esa sonrisa a lo social, y aprende en muy poco tiempo, ya a los 2 meses, a sonreír cuando ve la cara. Para el bebé la cara puede sonreírle a la madre, al padre, pero también a un globo que tenga 2 ojos y una boca. Ese engrama, esa fantasía de rostro humano, que para el bebé son 2 ojos y una boca, él responde con una sonrisa para que ese globo, papá o mamá, sepan que él los reconoció. Es como la hormiga con las antenas. Él ya sabe comunicarse por medio de esa sonrisa. Y nosotros, que tenemos muchos años más, a veces nos cuesta mucho, porque lo veo cotidianamente, sonreír socialmente. Sonreír, regalarle al otro la sonrisa. Y bueno, habría que aprender del bebito, ¿no? Exacto. Viendo y escuchándote en este momento y sobre todo, pues pensando un poco en todos los casos que tú analizas, que ves, de los tratamientos y de las atenciones que le das a la gente, pues tu rostro sonríe. O sea, transmites algo interesante, como que no has superado que los problemas no se queden en ti. Exacto. Entonces, eso es muy interesante porque tu rostro nos dice que estás un poquito más allá. Puede ser. Creo que más allá del paso del tiempo y la edad que uno pueda tener y la experiencia de la vida, en realidad creo que el secreto, que es lo que vos, como la receta de cocina, ¿no? Que vos, Carlos, me estás acá pidiendo y yo te lo voy a dar, porque además soy vasca y los vascos somos sí, nos dicen a los vascos, porque es sí o sí, ¿no? Si lo queremos lograr, y vamos por ello, aunque nos lleve la vida entera. Entonces, yo soy argentina, pero tengo mis antepasados vascuenses en España, y tienen esa karma, esa costumbre, que nos reímos entre nosotros de ser muy insistentes y persistentes, ¿no? Bueno, el tema de la sonrisa creo que tiene que ver con la evolución interior, la evolución, el trabajo que uno fue haciendo en el interior, en el espíritu y sobre el carácter, desde muy chico. Eso no quiere decir que alguien grande no lo pueda hacer, pero en mi caso empecé de muy chiquita a luchar contra mí misma, a luchar contra mis propios defectos, a tratar de mejorar por dentro. Me gustaba, me acuerdo que yo soy católica y nos confesábamos con el sacerdote en el colegio para poder tomar la primera comunión,
Entonces, yo le pedía al sacerdote cuando iba a rezar que me mejore el carácter. Yo le decía, yo quiero, no es que no me importan los pecados, eso bueno, qué sé yo, me comí la galletita que estaba en la heladera. Ok, para mí eso no era importante, porque no es cierto, era importante, pero a mí lo que me preocupaba no era eso, sino el poder que el sacerdote me ayudara con sus consejos a yo lograr mantener esta estabilidad de la que ahora estamos hablando, esta serenidad interior y esta fuerza. Me interesaba eso, y el sacerdote me escuchaba atónito y decía, no, nena, pero vos ahora tenés que confesar tu pecado para tomar la comunión. Está bien, padre, pero usted, yo aprovecho de que usted es cura y usted sabe mucho, y yo quiero que usted me dé instrucción. Él decía, no me corresponde, porque eso, digamos, un psicólogo o lo que fuera. Y yo le decía, no, pero yo soy muy chiquita para ir al psicólogo. Yo lo que quiero es, y no es psicológico para mí, yo no lo vivía psicológico lo mío, yo lo vivía espiritualmente, como que yo necesitaba ayudarme a mí misma a gobernarme, como dice Mandela, a ser el capitán de mi alma, ¿no? Creo que ser el capitán del alma, como lo dijo muy bien él, que también sonreía mucho Mandela. Es un sol, vos ves las fotos de Mandela y era una sonrisa hermosa y con mucha irradiación también de esa energía. Incluso se lo retrata como un solcito, ¿no? A la cara de Mandela, porque tiene esa sonrisa que ilumina. Y bueno, uno es un porotín al lado de Mandela, pero es un modelo que uno tiene. Y él hablaba del ser el capitán de su corazón, de su alma, gobernarse a uno mismo. Y creo mucho en eso, creo que el esfuerzo, y hay que educarlos a los chicos. Yo creo que ya desde el jardín de 2 años, de 3 años, que eso también lo dice Piaget. Piaget tiene un libro así chiquito, Jean Piaget, llamado La autonomía en la escuela. En ese libro, Piaget explica que los niños no hay que retarlos en la escuela, ponerles castigo y todo eso, sino apelar a su autonomía, a su punición, a su autocontrol. Los niños, según Piaget, desde muy pequeñitos, son capaces de controlar sus impulsos. Simplemente hay que enfocar la educación en esa dirección, que no está enfocada en ninguna parte del mundo, en que la disciplina del aula la manejen los mismos niños a través de poner un protocolo, unas reglas que ellos mismos votan, y ellos mismos ir poniendo delegados rotativamente que controlen la conducta en el aula. Los niños son capaces, y desde el momento que uno puede enseñarles a ellos técnicas para autogobernarse, ahí les estamos dando esta herramienta de la serenidad interior también, porque da felicidad. Autogobernarse da mucha alegría. Tal vez la sonrisa que me ves a mí nazca de eso, de esa lucha de años y de esa lucha que yo me impuse de muy pequeña y que me interesa más gobernarme yo que gobernar a otros, por ejemplo, o manipular a otros, digamos, ¿no? Ok, perfecto. Dentro de los temas que estamos manejando, hablaste del espíritu. ¿Qué pasa con la espiritualidad? Que desde mi punto de vista, creo que es algo que las sociedades actuales hemos dejado de trabajar. Nos hemos enfocado por el lado físico, por el lado psíquico un poco, pero el físico creo que le hemos dado más importancia, y la espiritualidad, del lado espiritual, como que lo tenemos dormido, ¿no? ¿A qué apuntás con la pregunta? O sea, que para yo no hablar, porque soy de hablar mucho. Entonces, definime más la pregunta, si te la hago más corta. ¿Por qué las sociedades actuales tienen su lado espiritual aletargado? Aletargado, muy bien. Mira, creo que, te vuelvo a las guerras y toda esa situación. Creo que en el mundo ha habido muchísimo sufrimiento, ha habido enfermedades, pandemias terribles, guerras, eso trajo estrés postraumático, eso trajo, me acuerdo, 1920, todos hemos visto el Charleston, esas polleras con los flecos, y la gente buscaba los cigarrillos, esos largos con las boquillas, y toda esa onda. Entonces siempre va a estar asociada la liviandad, la superficialidad al dolor. Cuando hay mucho dolor, después viene esa especie de reacción superflua, como ahora el que está en la pandemia y se quedó sin trabajo y toma vino. Se busca ese alejarse de la profundidad
para evitar estar deprimido, es defensivo. Por lo cual, en realidad no es algo malo sino, en sí mismo, sino que es una defensa psicosocial, digamos, del dolor, del sufrimiento, del trauma. Y por eso vienen esas etapas de liviandad, como ocurrió en la época de los hippies, con el amor libre y demás, ¿no es cierto? Es una especie de reacción hacia afuera, que en realidad no es mala, porque es una manera de vomitar el dolor hacia afuera, para no enfermarse. O sea, es algo malo, pero es como que no lo pueden evitar, es más fuerte que el ser humano, y tienen que volcarse a lo físico, a lo liviano, a lo superficial y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora que vino esta pandemia, por ejemplo, curiosamente no trajo más de lo mismo. Ahora como que fue too much, porque se juntó con otros problemas graves, climáticos, y yo creo que ahora por primera vez el ser humano está como reaccionando de una manera un poco más espiritual. Eso es lo que yo por lo menos voy observando. Hay mayor madurez en cuanto a darse cuenta que ya no hay margen para, o que ya se juntaron tanto los problemas que ya no pueden ahogarlos con el droga, con el vino y con la superficialidad, y con ir a correr al bosque 10 kilómetros y ya está todo bien. Ahora no alcanzan ni con ir a correr, ni con lo físico, ni nada. Entonces se tocó fondo, y por eso ahora yo creo que de a poco vamos a ir encaminándonos de vuelta al yoga, a la espiritualidad, a la hermandad universal. Soy una convencida de eso. Creo que no van a pasar más de 20 años y vamos a ver un cambio muy espiritual en la gente. Ahora, en este momento no se ve todavía. Entonces creo que estarán, no es nuevo, eso no es por el COVID, esto ya viene. Yo tengo un libro, Estar de novio soy, con mi marido, que lo escribí en 2003. Ese libro muestra, justamente habla de esta superficialidad, o sea que ya venimos de hace mucho tiempo con esa tendencia. Igualmente debo señalar que eso del cuerpo sano en mente sana es muy cierto. Y cuando vos hablabas de la sonrisa, te lo engancho con esto también, creo que también tiene que ver con cuidar el cuerpo. No está mal ser espiritual, pero sin olvidarnos que además de la cabeza, tenemos todo el resto del cuerpo y lo tenemos que cuidar, con gimnasia, con deporte, con yoga, con una buena alimentación y demás, ¿no? O sea que yo creo que el equilibrio es la respuesta y no por ahí ser solamente muy espirituales, como está ese prejuicio, ¿no? Ah, vos sos muy espiritual. En cambio yo me ocupo mucho del cuerpo. Eso es muy bueno. Estamos platicando en esta ocasión con la licenciada María Cristina Azcona desde Buenos Aires, Argentina, a través de los micrófonos y cámaras de la televisión de la Universidad de Sonora y el Museo Regional de la misma Casa de Estudios y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. María Cristina nos comentaba ahorita que luchó contra algunos defectos suyos. ¿Nos puede comentar qué defectos y cómo logró quitárselos? ¿O se los quitó o no? Bueno, cuando yo era chiquita y me gustaba moverme. Recién hablábamos de deporte. Quien es deportista sabe que hay cierta condición en el cuerpo, tal vez la musculación, la conformación, la conformación de la musculatura o lo que fuera, que te genera una necesidad muy importante de movimiento. Entonces, uno se vuelca al deporte ya desde chico. Por ahí mi padre nos anotaba en clubes y quería que hiciéramos deporte, los hijos, pero a mí siempre particularmente me gustaba mucho. Todo era que sí. Hay que andar a caballo, sí. Saltar a caballo, sí. Hay que nadar, competir en natación, me anoto. Todo que sí, porque me gustaba, me generaba mucho placer hacer deporte, ¿no es cierto? Okay. Y cuando era más chiquitita, bueno, ese deporte era treparse a los árboles, correr por la vereda, por la calle con un grupo de nenas y nenes en barra, de pronto otros niños o compañeros míos de colegio, las nenas sobre todo, estaban sentaditas en mi época, ¿no? Se sentaban al volver de la escuela, se bañaban y se quedaban sentadas en la puerta con las compañeritas, las amiguitas peinando las muñecas.
peinaban la muñeca, jugaban con las tacitas de té, pero en mi caso nunca me gustó, nunca me atrajo y peinar la muñeca ni tomar el té con la tacita de plástico. A mí me gustaba mucho andar en patines, en bicicleta, treparme a los árboles, treparme a un árbol, bajar, treparme al otro, pasar la cerca de mi casa a la casa del vecino y volver. Me acuerdo que había 2 perros enormes. Yo tenía un vecino que era alemán, tenía una casa muy grande, había ganado mucho dinero porque tenía una fábrica de tinta china. Y con eso había hecho mucho dinero. Y tengo una casa enorme con unos perros Doberman, tremendo. Los perros estaban sueltos, por seguridad. Y mi adrenalina, mi entretenimiento era treparme a la cerca de mi casa, pasar a la casa y llegar a la vereda antes que los perros me atrapen. Yo iba más rápido que los perros. Y mis padres me daban cada paliza, me retaban muchísimo, decían, pero si te agarran te van a lastimar. Yo decía, no, porque yo soy más rápida, yo ya sé cuánto tardan en llegar. Y esas eran las travesuras que yo hacía. Entonces, cuando yo rezaba para superar, un poco era, bueno, Ascona, tenés que ser más reflexiva, más moderada, más obediente, menos traviesa, más estudiosa, ¿no? Yo, digamos, los defectos míos, yo creo que en realidad no eran defectos, era mis padres que no sabían cómo hacer o sea, fue un poco la incapacidad de mis padres o la dificultad que tuvieron para saber cómo no educarme, porque moralmente me educaron bien, sino cómo manejar a la nena. Entonces yo me eduqué yo misma en el sentido de darme cuenta que corría un peligro. Así como mis padres tenían miedo que me agarren los perros, yo también después cuando maduré un poco más, ya tenía 7, me daba cuenta que estaba corriendo un riesgo, ¿verdad? Entonces esa necesidad, esa energía que yo sentía dentro mío muy grande, que la sigo sintiendo, mucha energía, yo tuve que aprender sola como a darle un cauce, por decirlo así, encauzar la energía, como un río, para que llegue a buen término y no se vaya de los bordes. Entonces, el defecto, yo creo que más que un defecto, fue una virtud en el sentido que era una energía muy fuerte y que me costaba mucho, tal vez, encauzarla. Y te voy a decir algo más, en el colegio, yo iba a un colegio alemán, vos sabés que los colegios alemanes son muy duros, muy exigentes. Entonces, yo estaba en un colegio alemán y en el colegio entré a primer grado a los 4 añitos. Yo estaba adelantada porque, ¿qué pasaba? El coeficiente intelectual mío era, me aburría en el jardín. Eso me hizo inquieta también, porque yo iba al jardín de 3 años y me movía mucho porque había que hacer un collar de madera y yo lo hacía muy rápido. Entonces después molestaba. Eso fue un poco lo que ocurría. Entonces, a los 4, claro, porque ya estaba hecho. Ya está. Entonces, en primer grado me anotaron temprano, como para que ya esté las 8 horas ahí y ya haciendo algo útil. Y terminé a los 16 de maestra y de profesora de inglés. Y a los 21 me recibí de psicopedagoga. Bueno, pero cuando era chiquita y estaba en la primaria, pasaba lo mismo que en el jardín de 3. Muchas veces yo la tarea la terminaba muy rápido, en 10 minutos, y después hablaba, me reía. De ahí viene lo de la sonrisa también, porque yo jugaba, estaba contenta porque yo había hecho la tarea. Y a veces las maestras me decían, Ascona, ¿por qué no se va al patio? Yo la miro por la ventana, póngase la sillita ahí en el pasillo, y yo la saludo. Así usted es feliz, y yo también. Yo doy la clase, y yo le apruebo el grado, porque yo hacía todo muy rápido. Y entonces, ahora veo de adulta, de psicopedagoga, me pasa que tengo pacientes como yo. Tengo muchos pacientes que vienen... ¿Y no batallas nada para tratarlos? ¿Cómo? No batallas nada para tratar a esos pacientes. Sí, justamente me genera mucha ternura cuando viene al consultorio un niño o una niña con características similares. Me gusta mucho y le digo, mira, estás en el lugar indicado, porque yo viví lo mismo que estás viviendo vos. Entonces estoy en mejores condiciones
Claro, mi trabajo fue siempre, y lo sigue siendo, ir al colegio, hablar con el director del colegio, con la maestra, y con informes escritos y con todo un seguimiento, enseñarles cómo manejar a estos chicos, tanto en primario como en secundario. Generalmente vienen ya desde primer grado, que ya empiezan a tener esta digresión entre lo que ellos pueden hacer y sus compañeros, y se genera este problema, llamémosle entre comillas, de conducta. Cuando yo les explico, tengo un pacientito que incluso trataba de escaparse del colegio a la calle. Era tal su desesperación de aburrirse, de haber hecho la tarea tan rápido y después no saber qué hacer, que se generaba de que se escapaba. Entonces le ponían unos rojos, unas notas tremendas. Bueno, por ejemplo, ese caso, ese nenito, ¿cómo se controla? Bueno, hay que ir al profesional, hablar con el psicopedagogo del colegio, con el maestro, con el director, con los padres, y no tanto con el chico. En realidad el problema ahí no es el chico. No es el niño. Ellos dicen, me lo traen a mí porque tiene un problema. No, no, no. Yo le tomé las pruebas y el chico está impecablemente bien. Lo que le pasa a él es que tiene una velocidad. Yo no digo que sea más inteligente que los demás, porque eso nunca se sabe. Hasta que vos no le hagas el estudio a los otros chicos, no podés comparar si él es más o menos inteligente que los demás. No es un problema de cuantitatividad, es un tema de adaptación. Él tiene una velocidad que hace que no se pueda adaptar a ese grupo. Y si lo sacamos y lo llevamos a otro colegio, le va a pasar lo mismo. Va a ser lo mismo. Pero eso no es un defecto. Por eso hablábamos de Ascona, digamos, y de lo que le pasa a estos chicos. En realidad, cuando vos haces la pizza o el pan, ¿qué le pones a la masa para que crezca? Levadura. Levadura. Entonces, genéticamente, Dios de vez en cuando pone un grano de levadura mezclado, entonces ese grano de levadura no es igual y le va a costar mucho adaptarse, porque nació para generar revolución, nació para generar cambios en la sociedad, para mover la estructura social. Entonces, cuando es chiquito, olvídate que se adapte, que vaya con el grupo. Ese chico no va a poder ir con el grupo bien. Entonces, la escuela tiene que entender que ese niño no tiene un defecto. Completando lo que estaba diciendo, ese niño que tiene esa característica que a veces no es cuantitativa en la inteligencia, sino cualitativa. Más allá de que sea o no especial desde un punto de vista objetivo, él siente eso, él siente subjetivamente ser distinto. Yo tengo un poema que se llama El niño diferente, consejos para un niño diferente, que lo hice para estos niños justamente, ¿no? Que ahora te lo recito cuando termino el tema. Y entonces este niño necesita más comprensión, más contención, y que se arme esa red contenedora donde se una el profesional con los padres y con la maestra, directora y psicopedagoga de la escuela. Y entre todos juntos darle un solo camino. Es como una carreta. Si vos la carreta la querés empujar, sacar del barro, y uno tira para el norte, el otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste, no se va a mover. Pero si todos tiran del carro en la misma dirección, sacás la carreta del barro y la carreta va a ganar la carrera. Porque es una buena carreta, es una carreta que tiene un buen potencial. Entonces, lo que yo les explico a los docentes, si vos manejás bien a esta criatura te va a responder siendo el mejor alumno, porque en el estudio psicopedagógico indica que tiene toda la capacidad moral, intelectual, espiritual, psicológica, para él poder trascender, para poder tener éxito. Entonces, qué lindo que él sienta que vos como maestra, que tú como docente, ves su valor. Si él siente que vos ves su valor y no lo tenés ameno, como que él no sirve, él te va a mostrar. Y uso mucho la metáfora del caracol. Cuando yo era chiquita en el jardín, cuando llovía mucho, el caracol se metía adentro y uno lo llevaba al sol y uno le decía, caracol, caracol, saca los cuernos al sol. Y el caracol era un juego que teníamos con mis hermanos, y el caracol, al estar sequito en el solcito, no porque nosotros le habláramos, obviamente, pero jugábamos a decirle eso, y el caracol sacaba la cabecita
y los cuernitos al sol. Porque el niño superdotado o el niño que tiene estas cualidades, en inglés le dicen el gifted, es el niño que tiene como una cualidad caracterológica, llamale, más creativa, porque es muy complejo. No es que sea más inteligente en la cantidad, ¿eh? Algunos de estos chicos, no te creas que después con el tiempo ganan mucho dinero ni tienen trabajos muy destacados, sino que ellos tienen esa percepción de sí mismos como de atípicos. Se perciben a sí mismos diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es en sintonizar como una radio a ese chiquito, sintonizarlo, como digo yo, como una radio en la frecuencia modulada en la que él está y comunicarnos con ellos, porque lo único que importa en la educación es la comunicación. Estos niños no se comunican igual que los otros niños. Entonces el docente tiene que encontrar la manera de llegar a su corazón, de hacerlo que colabore, y de esa manera se produce el milagro y el chiquito camina para adelante, ¿no? Así es de simple. Tengo un libro, Vivamos en Paz, que ahora si puedo, acá lo tengo muy a mano, por suerte. Mira, okay, adelante. Vivamos en Paz, en este libro, que es un ensayo, está explicado cómo comunicarnos con los chicos especiales y con los chicos en general, a través del amor, de la comprensión y de la paciencia, ¿no? Y tratar de comunicarnos, porque cuando el chico se comunica, no hay chico tonto, no hay chico difícil. Okay. Hay que ir con el corazón, ¿no es cierto? Si querés te recito el poema del niño difícil. Sí, adelante. Claro, para adornar, bajar un poco la tensión de estos temas que son bastante fuertes, porque trae mucho sufrimiento en los chicos. Hay chicos que tienen estas características que en la adolescencia se drogan y cosas mucho peores por sentirse incomprendidos. Entonces, bueno, consejos para un niño diferente. No te frunza el entrecejo, ese niño que se burla de tu aspecto, porque él, igual que tú, no es perfecto. No intentes responderle con venenos ni con hiel, porque entonces serás un juego para él. ¿Qué? ¿Que por qué Dios te hizo diferente? ¿Y qué sería del zoológico? ¿Qué sería de las notas musicales si fueran todas iguales? Hasta sería ilógico visitar el zoológico. Pero había en los balcones de tus ojos lagrimones en cornisa. Pero veo que tus dientes diferentes ya no escondes, y se asoma extraordinaria tu sonrisa. Ese es un poema que escribí hace muchos años, está en el libro Mundo Postmoderno, y lo escribí para un paciente, lo escribí pensando en un pacientito que era así chispita, vivaracho, y tenía una boca con muchos dientes, los chicos lo cargaban mucho, lo burlaban, y él lloraba. Y entonces se me ocurrió el poema para el niño diferente. Él era diferente físicamente y también mentalmente, era muy diferente. Y eso lo hacía, pobrecito, sufrir mucho. ¿Y cómo ayudar al niño que sufre? Escribiéndole un poema, haciéndolo sonreír y diciéndole, todos somos diferentes. Ese niño del poema somos todos, porque nadie es igual a otro, así que todos somos diferentes. Todos necesitamos el consejo para el niño diferente, porque cuando fuimos a la escuela éramos todos diferentes, y a veces cuando burlan a un pequeño es porque tiene el pelo rojo o porque tiene una oreja más grande. Qué tremendo, ¿no? Y ahí ya empieza la discriminación y demás. Muy tremendo, y qué interesante ese verso que manejas. Entonces serás un juego para él, cuando lo enfocamos diferente. Exactamente. Si vos te dejás, lo que dice del juego, si ese niño que te está burlando porque tenés orejas de asa, o porque tenés los dientes grandes, o porque te cuesta más la escuela que a él, o por cualquier diferencia que vos tengas, si entras en ese juego de responderle con violencia, entonces estás transformándote en su títere. Eso es lo que quise expresar.
Pues muy interesante todo lo que estamos platicando con la licenciada María Cristina Azcona desde Buenos Aires, Argentina, a través de la Universidad de Sonora, el Museo Regional y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Ya que entramos en lo que son las letras, la literatura, un poco más, como bien comentabas ahorita, un tema, pues no tan pesado, pero a final de cuentas sí viene siendo, porque es mucho lo que implica el que sueltes una letra por el mundo. Foro Internacional de Literatura y Cultura de la Paz, IFLAC, presidenta en Latinoamérica. ¿Cómo llegas? ¿Qué es eso? ¿Qué se busca con ello? El Foro Internacional de Literatura, por una literatura y una cultura de la paz, opera por el amor entre las personas y busca la armonía entre personas, ciudades y naciones, por medio de la literatura como herramienta y por medio de la cultura como puente, a través del multiculturalismo y el interculturalismo. Lo que busca IFLAC, que nació en Israel, en la guerra con Palestina, nació de manos de la profesora Ada Aharoni, o Aharoni, con una H intermedia. Ada es egipcia, ella nació en el Cairo, de padres árabes y judíos, fue a un colegio católico de monjas, y después vivió en Francia, y después se casó con un judío de Israel, y se fue a Israel a vivir. Entonces ella ya desde muy chiquita tenía este concepto del multiculturalismo, por vivir en una comunidad donde había varias religiones, varios credos, varias razas no, digamos varias nacionalidades. Y ya tenía de muy pequeña muy claro el concepto del camino de la paz por medio de los grupos culturales. Incluso Ada, ya en primer año del secundario, tenía 13 años, fundó una revista que se llamaba Amigos de la Paz, donde ella dirigía a sus compañeros a que les enviaran cuentos o artículos para esa revista centrado en el tema de la paz. Y ella, ¿cómo se le ocurrió esto? Ella se inspiró en un poeta inglés, Wilfred Owen, que murió muy jovencito, porque Wilfred Owen tenía un poema al soldado desconocido, donde él explicaba que ese soldado que está enfrente mío y que tiene puesta otra camisa, digamos así, en realidad es igual que yo. Y si fuéramos amigos en un bar, estaríamos tomando una cerveza, y no acá cada uno con un fusil matándonos entre nosotros. Ella leyó, eso no está en el poema, sino que ella leyó un reportaje que le habían hecho al poeta y donde él había expresado ese concepto del enemigo. Y después leyó la obra y ahí se le ocurrió hacerle un homenaje a Wilfred Owen, dedicándole su vida a ayudar a la sociedad a que no vea al otro como enemigo. Ella se apoyó en eso. Y después, cuando de Francia, ya casada, se fue a Israel, fundó una especie de taller literario en Haifa. En Haifa es una ciudad turística, entonces ahí hay musulmanes, judíos, cristianos. Ella fundó una especie de taller literario y después, más adelante, lo transformó en el Foro Internacional por una Literatura y una Cultura de la Paz, utilizando las redes sociales y con la ayuda del doctor Ernesto Kahn como vicepresidente mundial. Y al poco tiempo, bueno, ahí aparecí yo como a ayudarlos a ellos, y me nombraron directora en Argentina primero. ¿Y qué pasó? En Argentina yo generé delegados. Argentina tiene una geografía muy compleja y muy extensa. Entonces es imposible viajar por todo el país en poco tiempo y llevar este mensaje. Entonces yo fui poniendo delegados en provincias, en ciudades, digamos docentes, profesores, periodistas, abogados, artistas plásticos, para que actúen como embajador del foro en su ciudad. Eso fue un sistema que lo creé yo para el IFLAC. Entonces a ellos les gustó mucho, querían que lo haga en Latinoamérica. Y por eso me nombraron representante del foro en toda Latinoamérica. Bueno, el IFLAC en Latinoamérica es muy
es muy exitoso, tiene muchas ramas. Vos, Carlos, sin ir más lejos, también sos embajador de IFLAC en Hermosillo, en Sonora, en todo Sonora. Y bueno, está Elizabeth y Manuel, también representan. En Perú está Víctor Ullén Vélez Moro, que él dice Ullén, pero a mí no me sale, porque ellos en Perú dicen Ullén. Nosotros decimos Ullén. Bueno, Víctor Ullén Vélez Moro, y él hizo el Congreso de IFLAC este año, con participación con 500 conferencias de todo el mundo. El IFLAC en Latinoamérica llegó como una extensión del IFLAC en Argentina, por ese sistema de delegaciones. Ahí se extendió a Uruguay, a Chile, a Perú, a Bolivia y a otros países, Venezuela, Colombia. En Colombia está José Virolo, que es el embajador en Colombia en este momento, para el IFLAC desde el 2011. Un gran amigo. Claro, él tiene cuando él fue nombrado presidente del IFLAC en Colombia, en 2011, que yo le di el nombramiento, él al poco tiempo decidió quedar como embajador y no como director ejecutivo, y fundó las Naciones Unidas de las Letras. Por eso Ernesto Cami y yo y Ada fuimos presidentes honorarios al comienzo, porque de alguna manera fue una ONG muy característica de la personalidad de Joseph y de todo su accionar previo como editor de Ave Viajera, que él ya tenía una fama internacional, y a partir de ahí él es el embajador en Colombia, aunque en realidad él está con Uniletras, pero también nos ayuda con muchas cosas de IFLAC, en proyectos, en traducciones, en edición de libros. Hemos tenido director, además de tenerlo él de embajador, hemos tenido un director también, que falleció, que era Héctor José Corredor Cuervo, autor del himno de IFLAC. ¿No lo conocías a Héctor José Corredor? Sí, un gran amigo. Bueno, falleció. Y él tenía el himno, él escribió el himno de Paz IFLAC. Y IFLAC en Latinoamérica se lo llama Paz IFLAC. Yo lo bauticé Paz IFLAC. Por eso yo soy presidenta de Paz IFLAC y directora de IFLAC en Latinoamérica. Porque en realidad Paz IFLAC tomó como una vida propia, y en el sentido, pero somos fieles a las banderas del IFLAC, y de hecho, a partir del año pasado yo estoy en el Comité Mundial de la organización con Ernesto y Ada, porque ellos han visto todo mi trabajo de más de 20 años, que logré, digamos, mover muchas cabezas, muchas energías, muchos poderes incluso. Entonces ahora también estoy actuando en la cuestión de Inglaterra, de Italia, de Corea, ¿no? Se me multiplicó el trabajo voluntario. Eso es bueno. ¿Y la sonrisa no se ha acabado? ¿Cómo decís? ¿Y la sonrisa no se ha acabado a pesar de todo? No, al contrario. Por supuesto que es más tarea, pero la tarea de dirigir no agota si uno se sabe organizar. Es muy simple en realidad. Cuando uno tiene una empresa, entre comillas, más pequeña, es como el almacén de la esquina de tu casa. Vos vendés los choripanes, vos vendés las tortas, vos vendés las cocas, todo. Pero cuando vos te desarrollás, hay dos caminos: estresarse porque no das abasto, como se dice, y te pones mal, o delegar, poner a tu sobrino, poner a tu hijo, poner a una amiga de tu hijo, a la novia de tu otro hijo, a ayudar. Entonces vas delegando, y de esa manera la empresa crece y todos están contentos, porque les vas dando a los demás, como un premio a su destacada labor, más responsabilidad. O sea, lo mismo que a mí me hace Ada, que a mí me carga con más responsabilidad y me lo hace sentir como un reconocimiento, eso mismo yo hago con los delegados. Miren, yo ahora no me puedo ocupar de esta tarea, porque ahora tengo esta otra tarea. Vos me podrías ayudar, y de alguna manera tenés más responsabilidad, pero yo te elijo a vos para que me ayudes por tu capacidad, por tu bondad, porque lo mereces, mereces la confianza de yo encargarte este trabajo. Por eso todo es comunicación, Carlos, todo es comunicación. La forma hacia el fondo. Si vos podés decir las cosas con la sonrisa, con buen trato, y hacerle sentir al otro
que lo querés mucho, que lo valorás mucho, ese nene que tenía el problema de conducta, tal vez sea el mejor secretario de la escuela, puede encargarse de muchas cosas y lo va a vivir con un honor. Los delegados de IFLAC en los países y en las ciudades lo viven como un gran honor cuando yo les pido ayuda, porque le digo, mira, yo estoy con la coalición con el doctor Camp, estoy con IFLAC Mundial, y ahora IFLAC en Latinoamérica necesita ayuda tuya. Yo te lo pido a vos, no se lo pedí a todos. Te distingo con el pedido a vos, por tus cualidades. Sé que es un trabajo que vas a tener que restar de ver alguna película tirado en una cama. Vas a tener media hora más de trabajo diario, tal vez. Pero qué felicidad vas a sentir de saber que estás considerado una persona de tanta capacidad, de tanto honor, ¿verdad? Entonces creo que también uno se cansa menos cuando uno delega y uno deja de ser omnipotente, porque la trampa de esto es creerse mejor que nadie. El secreto tal vez es que yo no me considero una persona diferente a nadie. Sufrí mucho de chiquita por ser considerada diferente por mis compañeros. Me decían, sos diferente. Entonces, yo no quiero ser diferente. Mi sueño es ser del montón, ser uno más. Por eso en IFLAC, tal vez el secreto del IFLAC es ese, es que la directora no se siente superior a los delegados, sino que soy una laburadora más, una hormiguita más, a la par. Estamos todos en el mismo nivel. Me sumo a los esfuerzos de ellos. Por ejemplo, un delegado hace un proyecto, pues se le ocurrió hacer una revista. Bueno, yo le pido, ¿me darías permiso para mandarte una poesía para tu revista? O sea, yo soy una más, una colaboradora, es al revés. En vez de ella sentir que yo le estoy imponiendo, ella siente que ella me está, ¿cómo le podríamos decir? Incluyendo a mí en algo que ella está haciendo. No hay que ser autoritario. El secreto de las grandes organizaciones es que cada uno haga lo que quiera en realidad, lo que le gusta. Y no autoritarismo de hacer todo lo que dice la cabeza. Ah, bueno, a mí hoy se me ocurrió que hay que hacer un concurso. Entonces todos hacemos lo mismo. Yo pasé por esa etapa, Carlos, y vos lo sabés muy bien, hace como 10 a 15 años, yo lanzaba una propuesta y todos hacíamos la propuesta. O Ada mandaba la propuesta. Ahora también a veces tenemos propuestas nuestras, pero ahora trabajamos muy distinto. Ahora queremos que cada delegado también todos los años me mande por escrito qué se le ocurrió, qué quiere hacer su ciudad, y a partir de ahí nosotros le damos el apoyo de todos los países para que esa persona pueda hacer esa tarea. Por ejemplo, una ciudad hace un concurso y se anotan todos los que entienden ese idioma, ¿no? Obviamente. O sea que en realidad no cansa, no se va la sonrisa. Muy por el contrario, yo creo que se va creciendo. Se extiende más. Sí. Yo creo que sí. Por ahora. Por ahora. Entonces, María Cristina Azcona está convencida que la literatura abre brechas para la paz. Sí, claro. La literatura no es solamente un libro. Mira, Carlos, mucha gente decía literatura, libro. Igual, libro. Hoy en día, con el avance de las redes sociales, el Twitter, el Instagram y demás, Facebook, bueno, todas las redes que habidas y por haber, la literatura ya está presente en un videopoema, ¿no? En un microrrelato filmado en video. Yo creo que la literatura se ha transformado en interacción artística. O tal vez tendríamos como que ayornarle el nombre a la literatura, porque viene de letras. Y está literatura por un lado, cultura por el otro. IFLAC es literatura y cultura. Pero yo soy una convencida que literatura no es solo letras. Yo creo que más allá de lo cultural, la literatura también está presente en el teatro y hoy en día frente a los jóvenes en los videos que hacemos los poetas o los escritores
de antes. Los chicos jóvenes que ahora quieren volcarse a escribir, lo tienen muy claro. Ellos ya tienen son digitales, son nativos Exacto. digitales. Entonces para ellos la literatura es acción. Ellos lo ven más fácil ese camino, que en la época de Ada o en la mía propia era más difícil de explicar, cómo la literatura podía ser un puente para alcanzar la armonía social. Bueno, en mi caso creo en el bilingüismo, mucho en el bilingüismo. Mi frase emblemática de mis épocas más juveniles era: el bilingüismo literario es el camino más directo hacia la paz mundial, porque allana el camino de la comunicación entre las culturas. Por ejemplo, vos tenés un palestino y un israelí, en la medida que haya poetas bilingües en los dos lugares, que se van a hacer amigos. Los dos manejan los dos idiomas. Naturalmente se da el acercamiento entre ellos. Y a través de ellos, como faro de luz, ese acercamiento se extiende hacia los demás. Ni hablar de que además, al leer en el idioma, en hebreo, yo no sé hebreo, pero leyendo en hebreo, Ada me quiere enseñar hebreo, pero a mí me cuesta muchísimo el hebreo. Hay que aprender. No me entra. ¿No? Es difícil, tiene muchos ganchitos, y yo soy español e inglés. El árabe y el hebreo, entre ellos son más parecidos en realidad. Tienen signos similares. Y entre ellos les cuesta menos. Fíjate, ¿no? Qué curioso, que a veces son países que tienen disputas, y sin embargo el idioma es mucho más simple entre ellos dos que, por ejemplo, para los que nos manejamos con el alfabeto griego, ¿no? Más complicado. Es muy diferente la manera de escribir las letras. Pero el hecho de aprender nuevos idiomas en los chicos ayuda para que la humanidad se haga más armónica. Todo lo que sea bilingüe. Por ejemplo, el niño indígena, que aprenda el indígena y el español. Y en lo posible inglés también. La gente dice: ¿cómo le vas a dar 3 idiomas? Si el niño pequeño puede aprender idiomas, no le hace mal. Al contrario, le hace bien, porque después, cuando es grande, ya lo ve natural comprender la necesidad de estar juntos con el que no es indígena, con el que no es inglés, porque ya lo aprendió de chico. Entonces para él ese idioma, escrito y hablado, le permite incorporar la cultura del otro país. Y ya la entiende desde jardín de infantes. Entiende que ser inglés no es ser malo. Y además, María Cristina, es increíble la capacidad de los pueblos originarios, porque pues hablan su lengua, hablan el español, en el caso de Latinoamérica, y hablan el inglés. O sea, sí, viste, ahora hay un resurgimiento del poder indígena. En estos años ha habido como un renacer, una respuesta de los pueblos originarios a la evangelización, a la colonización que vivieron, y en este momento hay como un rebrote de toda esa energía de sus descendientes, ¿no? Están orgullosos de sus ascendencias indígenas, cosa que no ocurría hace 20, 30 o 40 años atrás. Muchas veces hasta se solapaban, y ahora no, ahora se vive con mucho orgullo, y visten las ropas tradicionales, cuando hay celebraciones. Ahora van los jóvenes también. Hace 20 o 30 años iba un grupito de collas, por ejemplo, hacían el baile, pero la mayoría no querían irse a poner la ropa. Se escondían mejor. Sí, totalmente. Para decir: no, yo soy mestizo. Sí, así es. Y hoy en día, un poco también porque la mezcla fue aumentando, y en este momento no hay manera de diferenciar quién es mestizo y quién no, porque todo Latinoamérica es mestizo. Todos somos mestizos en Latinoamérica, porque hemos nacido de esa mezcla, de esa integración entre el indígena y el europeo, llámale español, 90%, pero también italiano, en el caso de Argentina. Acá hubo una inmigración de 2 millones de italianos. Mi marido tiene la doble ciudadanía, porque es descendiente de su bisabuelo, vino en los barcos, ¿no? Claro, su bisabuelo.
Estoy viendo también que eres miembro académico en el área de educación del Centro de Estudios de la Dignidad y Humillación de la Nueva Universidad York. de Columbia en Estados Unidos. Sí. ¿Qué hacen ahí? Sí, justo este año tengo el workshop. A veces hay que hacer malabarismos para estar en los Zoom de todos. Porque cuando vos estás en una organización y te cuentan como miembro de número, después te cae por el email cuando hacen eventos y demás, o te piden artículos, y a veces uno se disfraza de mandrake, el mago, para poder cumplirles, porque uno quiere cumplir con esas organizaciones. Bueno, ¿cuál es tu pregunta con respecto a la... ¿Qué es lo que, cuál es tu función o qué hacen ahí dentro de pues el nombre es muy fuerte, dignidad y humillación? Ahora te lo explico. La directora, la fundadora, es una profesora llamada Evelyn Gerda Lindner, que es alemana. Ella vive 3 meses por año en Nueva York, 3 meses en Oslo y 3 meses en Berlín. Ella va rotando, porque ella va enseñando, trabaja, da el máster para las carreras en dignidad y humillación humana. Entonces va rotando. Y ella es la directora, la fundadora y la presidenta de esa organización. Yo soy miembro académico del equipo global, de Global Team, de la organización, y entonces me van pidiendo artículos y demás. Ahora, ¿qué significa dignidad y humillación? Ella observó, antes que vengan los indignados, ¿viste? Los indignados de España, el movimiento de los indignados. Pero lo de ella fue mucho antes. Ella hace casi 30 años que tiene este concepto, y libros explicando cómo se relaciona la dignidad y la humillación. Bueno, el concepto que ella tiene, su leitmotiv, es que las crisis sociales sobrevienen por humillación. La gente no es porque está pobre, que quieren la revolución, sino por una cuestión de sentirse humillados y no sentirse tratados con dignidad. Ese es su preconcepto, su idea, su hipótesis, llamarlo. Entonces generó este movimiento, y ella nos invita a los profesionales de todo el mundo, nos invitó en su momento a que repensemos el tema, que escribamos artículos sobre el tema, con los cuales ella alimenta el bagaje científico de la organización. Ella lee todo lo que nosotros le vamos mandando todos los años, y ella sobre eso va evolucionando ella misma en su concepción, lo va enriqueciendo, ¿no es cierto? Enriqueciendo el contenido cultural de su... Bueno, yo adherí porque en base a todo lo que hablamos antes del niño diferente y un montón de cosas, yo creo, y de la burla y del bullying y de los efectos devastadores en la mente de los chicos, adhiero a este concepto de la humillación como base de patología social, absolutamente. Porque así como le ocurre al niño y le puede generar una patología caracterológica, también, o llegar a la droga o lo que fuera, también la sociedad, cuando se siente humillada, explota y genera bruscas reacciones, ocurre continuamente, ¿no? Pues estamos platicando en esta ocasión con María Cristina Azcona de Buenos Aires, Argentina, a través de la Universidad de Sonora, el Museo Regional y ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Pues es una mujer tan dinámica que, como ella misma nos comentó, desde chica ha tenido que estar luchando con toda esa energía que afortunadamente la tradujo en el bien y en el bien común. Entonces, todo esto es muy fundamental y muy importante en la vida, en el desarrollo de las personas, y sobre todo el que esa energía pues no se quede con ella, sino que la distribuya para la gente, para la sociedad, para hacer mejores sociedades. En esta interesante entrevista, charla con ella, pues solamente nos quedan 7 minutos, porque ustedes saben que los tiempos en televisión, en los medios, pues siempre es restringido. Pero pues hablar con María Cristina es hablar de un mundo de posibilidades, de libros, de premios. ¿Qué libro ha representado personalmente para ti algo más fuerte de todo lo que has hecho?
¿Estás hablando de libros propios o ajenos? Sí, libros propios. Ah, ¿qué libro ha significado mucho para ¿Qué ti? libro te gusta más? ¿Con cuál te has sentido más a gusto? Más identificada. Sí, ¿Cómo exacto. no? Bueno, tocaste el punto neurálgico. Tocaste el punto neurálgico porque está el libro Dos talles menos de cerebro, Okay. dos talles menos de cerebro del año 99. Lo escribí en el 98, lo publiqué en el 99. No sé si vos viste por ahí la tapa del libro. Sí, sí la vi. De hecho, ahorita que estamos platicando ya la edición, va a estar apareciendo ese libro. Bueno, el libro Dos talles menos tiene, vos fíjate que tiene como una lágrima con los colores de la bandera argentina, celeste y blanco. No es de casualidad, porque el libro es una crítica a mi país, por eso lo dediqué a mi país al libro, está dedicado en la parte de las dedicatorias, lo dedico a mi país. Yo dediqué el libro a la Argentina y marqué un poco, también es una autocrítica, porque yo soy argentina. Entonces, el libro pretende ser un llamado de atención a la sociedad de mi país, por supuesto extensiva a otros países también. En ese caso, yo me siento muy identificada con ese libro, porque vivo en Argentina, es un libro sobre la Argentina, y además crítico, cosa que en su momento en Argentina, bueno, ¿por qué me gusta ese libro? Me gusta porque tiene dibujos míos, eso me gusta mucho dibujar, y el libro tiene 10 dibujos míos que están ilustrando, es de poesía, porque me siento poeta, y es un libro de poesía. Y después porque es rebelde, es un libro criticón, es un libro revolucionario. Cuando lo escribí, se había quemado Bariloche, que es el lugar más bonito del país. Y por una cuestión de corrupción gubernamental, el dinero que había que gastar el Ministerio de Ambiente en los helicópteros, antes del incendio, para que estén preparados en caso de una emergencia, se gastaron en otra cosa. Se dilapidó ese dinero. Y cuando vino el incendio, no había helicóptero, había solamente un avión hidrante, había un solo avión, perdón, helicóptero no avión, había un solo avión hidrante para todo Bariloche, para toda la provincia en realidad, para poder responder a un tremendo incendio. Es una zona de bosque. Y eso me generó a mí escribir ese libro. Fue por el amor que le tengo a esa ciudad de los 7 lagos azules y los árboles y el lugar más bonito. Que vos sabés que Disney se inspiró en los Arrayanes, en el bosque de Arrayanes para Bambi. Los colores de Bambi tienen el color del bosque de Arrayanes de Bariloche. Y muchos de esos bosques se quemaron en el incendio. Entonces el dolor que yo sentí fue muy grande y escribí ese libro. Tiene un poema dedicado a los bosques de Lenga lloran lágrimas de fuego, arcoíris de humo arroja al suelo rota escarapela. Pero ¿quiénes son verdugos de su orgullo? Aquellos que manchan con su nombre, con su firma, el buen nombre de un país. Aquellos que esconden la mano que arrojara aquella piedra. Bueno, con mucho enojo escribí la poesía, porque soy pacifista, pero también amo a mi país y las bellezas naturales, y sufrí mucho, y ahí escribí ese libro, y bueno, tuve la suerte que fue mi primer libro en realidad, mi primera obra, y tuvo mucha repercusión, así que lo quiero mucho porque me trajo mucho reconocimiento público, se vendió el libro mucho al público, me invitaron a un montón de programas, o sea, me trajo buena suerte, por decirlo entre comillas, y tal vez fue el libro más sincero de toda mi obra, porque fue mucha la repercusión y también recibí algunos palos. Claro. Entonces después me moderé, Ascona moderate, y después me moderé. Pero en realidad me gustaría volver a ese estilo, porque el libro era Ascona en estado puro, digamos, ¿no? Y que ese libro ve la verdad de la milanesa, digamos. Después, bueno, las editoriales y todo a uno le van como pidiendo, qué sé yo, más como armonía, pero la verdad me gusta releerlo y lo releo prácticamente todos los días. Es mi libro de mesa de luz, porque... Hay que leerlo entonces. Sí, es un libro que tal vez porque fue el primero, ¿no? Como los hijos, ¿viste? Le tengo cariño por haber sido
el nene rebelde de mi vida, ese libro, donde dije más cosas de las que quería, digamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María Cristina Azcona. Es un honor, es un gusto tremendo el poder charlar contigo en esta ocasión. Y pues, aunque una hora dicen que es mucho tiempo, creo que ha sido muy poco tiempo para poder abarcar todo lo que tú como gente de paz, de literatura, de humanidades haces, no nada más para tu gente, sino para la sociedad en general. Entonces, pues a través de los micrófonos de la Universidad de Sonora, agradezco la oportunidad de charlar contigo. Y gracias a ustedes, a vos, al señor Manuel Noriega, bueno, y a todo el equipo de ustedes, a la universidad, a las autoridades de la universidad, y hacerles llegar mi afecto y mi agradecimiento a toda la comunidad que los rodea por esta oportunidad de poder expresarme con total libertad en sus medios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, y seguiremos tras tus huellas para otra entrevista posterior. ¿Cómo no? Soy Carlos Valenzuela, a sus órdenes. Gracias. Gracias.